¿Qué ¿Qué hubo, húbole? Le? ¿Cómo Ay, estás, Muy buenas Omar? noches. Estoy aquí en el chismógrafo con puros datazos culturales. Oye, sí, Nuevamente. cuéntanos, ¿qué nos traes? Obviamente pura cosa ay, arqueológica. Pues ay, no le... necesariamente, ¿eh? De hecho, como bien decían hace un momento, pues teníamos problemas técnicos, ¿verdad? Oye, pues ahí se Entonces, te, se te sí, ofreció. mira, Ahí está. sigo teniendo problemas técnicos de Es que, otra ¿sabes qué índole. creo que pasó con ustedes y Juan Pablo? Que se dieron beso de tres. Beso de Híjole, no lo tres. queríamos decir y ventilar al aire, pero La verdad, Con lengua y sí, todo. porque es muy Qué raro. curioso, es mucha coincidencia, Qué coincidencia que se sospechoso. hayan enfermado al mismo Al mismo tiempo. tiempo. coincidencia no lo creo. No, pero ellos se enfermaron una semana antes. Sí, ya veníamos Sí, porque arrastrando. Entonces yo, ellos te contagiaron a ellos ti. me contagiaron a mí. Yo los vi mocosos y toda la cosa. Le dije, no hay pedo, Sí, sí, lo sí. pago. Déjense venir. Véngase para acá. Y empecé por Omar. Ándale. Ay, Fuertes Ya no, declaraciones. Ya nos evidenciaste, como diría el meme. Sí. Exactamente. Oye, pero cuéntanos, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes? Pues bueno, siempre es un gusto estar por acá y hace rato los estábamos escuchando y resulta que se me ocurrió un tema porque aquí las bajamos desde el aire Órale. respecto al tema de la colección de Citibanamex. Y estaban Ah, discutiendo justo pues la pertinencia de los objetos arqueológicos y bueno, en este caso también artísticos y la ley de 1972, como saben, la ley vigente, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas Históricas y Artísticas. Pero se me ocurrió, porque además es un tema que de repente nos preguntan seguido en Libreta Negra MX, ¿qué onda con la ley de patrimonio en México? Porque mucho se comenta O sea, y... diría Jordi Rosado, ¿qué húbole con ¿Qué la ley de ole? patrimonio? Exactamente, porque mucho se comenta que México tiene una de las legislaciones culturales y sobre patrimonio, pues mejor estructuradas y de punta de lanza en el mundo a nivel internacional. México siempre ha sido impulsor de ese tipo de cosas, estuvo muy involucrado evidentemente en la UNESCO y particularmente en la Convención de 1970 contra el tráfico ilegal de patrimonio cultural. Pero resulta que si ustedes siguen las noticias, seguido hemos visto, de hecho acaba de salir una nueva queja, una nueva demanda por una subasta que va a suceder en París el próximo 13 de diciembre. Y mayoritariamente los propietarios y las casas de subasta se justifican de que las piezas pudieron haber salido antes de 1972 y por lo tanto, pues digamos, son legales, salieron del Claro, país de manera legal. porque hay que explicar que la ley no es retroactiva, ¿no? O sea, Exactamente. no te pueden penar por algo que hiciste antes de que fuera ilegal. ¿cómo Y, decía y- tu y- papá? Hay una frase en latín, pero no me acuerdo. Dura lex es lex. Ah, no, eso No. decía Cantinflas. No hay una frase en latín Sí, sí, sí. para eso. Que la ocuparon para los juicios de Nuremberg. Ajá. Que es lo que hace su ejemplo. Pero perdón, Omar, discúlpame. No, discúlpame. está bien, porque efectivamente el tema es que no es retroactivo. Entonces, se supone que esa es la vigencia y me acordé justo cuando estaban comentando de esta colección, de que si se puede vender, de que si tiene piezas arqueológicas, y dije, bueno, sería interesante que hiciéramos un recuento de la historia de la legislación cultural en México, porque se tiene esta idea, pues, de que como no es retroactiva, las piezas que se venden en subastas y que el gobierno mexicano, pues, hace la reclamación, pues, que no pueden regresar. Pero poco se sabe o muchas veces no sabemos directamente y resulta que hay una ley de patrimonio casi de manera paralela cuando México se hizo un país independiente. Oh, Así es. Si regresamos un poquito a la historia y comentamos el tema de historia de la arqueología mexicana, hay dos eventos bien importantes respecto a la gestión del patrimonio arqueológico, en este caso en México. La primera fecha es 1825
en la cual Perdón, es que, Ya vi es que nos al perro distraemos, pasar. perdón, algo pasó con Lila, pero no se distraigan, perdónenos. sino manténganse en el tema. Pues bueno, la primera fecha o el primer año importante es 1825, que es cuando Guadalupe Victoria firma el Tratado de la Creación del Museo Nacional, en donde se iban a conjuntar las colecciones de antigüedades que tenía la nación mexicana. Y en ese momento, pues todavía no tenía una sede fija, pero pues unos cuantos años más adelante vamos a ver que Maximiliano de Habsburgo va a tener pues la idea de que se haga en un edificio que está atrás de Palacio Nacional, que actualmente es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Ajá. Y aquí no sé por qué está saltándome mi cámara. Ay, perdón, qué caos. Se metió otro perro a la mera Juan Pablo. Dame muchos besos. Yo estoy contento. Ese amor animal nunca nunca lo podremos pagar definitivamente. No. Te escucho, pero... Perdónanos, Omar. Tú sigue hablando. Sí, entonces, bueno, esa es como la primera fecha, pero faltaba una estructura con la cual se protegiera evidentemente pues estos objetos en la historia. Oh, mira, me pierdo, tengo efectos especiales, ¿no? Sí, perdónenos señor. por este caos. Pero nos estabas diciendo que Maximiliano va a ser como otro momento importante. Bueno, el Segundo Imperio, ¿no? Va a ser otro momento importante en este tema de la legislación del patrimonio. Y Es las correcto, colecciones, pero ¿no? un poquito antes, justo ya tenemos el Museo Nacional, pero falta la estructura de protección. Entonces, en esta estructura de protección va a ser, es más, hasta les traigo la fecha exacta. Va a ser el 16 de noviembre de 1827 que se promulga la primera ley que protege el patrimonio cultural mexicano. 6 años después de obtener la independencia. Ujú, Exactamente. sí, luego. Y les traigo un extracto literal de esta ley y se dice: se prohíbe bajo la pena de decomiso la exportación de oro y plata en pasta, piedra y polvillo, monumentos y antigüedades mexicanas. Es decir, pues se prohibía la exportación de todos estos objetos en el patrimonio nacional. Y esto estaba adherido a la ley de aduanas marítimas y de frontera que se estaba promulgando en ese momento. Entonces es raro que de repente pensemos que hacia 1972 es la única ley de patrimonio que existe. Oye, pues qué interesante. Aquí nos está diciendo yo el residente que la curaduría de ese museo de Maximiliano la hizo el arquitecto Rodríguez Arangoiti, un arquitecto que siento que ha quedado muy olvidado y creo que en parte tiene que ver con, pues con el trabajo que hizo con el Segundo Imperio, ¿no? Como que muchos de los que colaboraron terminaron un poco borrados, pero Rodríguez Arangoiti hizo un montón de obra por todo por toda la Ciudad de México, pero por todo el país. La Catedral de Toluca, por ejemplo, es de él. El primer monumento a los niños héroes. Un arquitecto, la verdad, muy interesante de esa época. ¿Dónde está ese monumento? ¿O ya no existe? Sí, está ¿En Chapultepec? en Chapultepec. Está como justo al pie del cerro. Por donde están los baños. Los baños de... De Moctezuma. De Moctezuma. Ajá, por ahí. Me voy a dar una vuelta para... Sí. Bueno, pues es bastante interesante efectivamente lo que nos comenta Yo Residente, porque justamente sería hasta el Segundo Imperio en que se formalice ese gran museo nacional. Parece que yo no tengo cámara, pero me escuchan bien, entonces voy a Te seguir. escuchamos Sí. perfecto, no te preocupes. Por aquí Entonces- Florence decía, pretendamos que es podcast. Sí, Exacto. exactamente. Nada más ahí pónganse sus audífonos para disfrutar mi melodiosa voz. Y Su va a asbir. ser hasta la gestión de Maximiliano, que sabemos que le interesaba mucho este tema de las antigüedades mexicanas. Y un 4 de diciembre de 1865, Maximiliano es un decreto. O sea, Oficial. acaba de ser el aniversario. Exactamente. El decreto en el que establece el museo, pues el Museo Nacional, en lo que actualmente ya sería el edificio que está en Moneda, atrás de Palacio Nacional, Donde Pero- trabaja la Lolis. a donde Exacto, trabaja, donde trabaja nuestra queridísima Lolis. El Palacio de Lolis. estimadísima Exacto. Lola. Ay. Lola Herrera.
Y para que se den el quemón, el nombre oficial de ese museo en ese momento era Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia en Palacio Nacional. Y un año después de ese decreto, del 4 de diciembre de 1865, Maximiliano decreta una ley de protección del patrimonio. En 1866 se va a generar una protección directamente para lo que sería la gran península del Mayab, en Yucatán, para que no se hagan excavaciones. Órale. Exactamente, porque bueno, si sabemos, siglo XVII y XVIII, pues básicamente es esta gran oleada de los viajeros que venían a tierras mexicanas y Paisanos pues de Beca. exactamente, Y no, muchos y también ingleses, paisanos de muchos otros. también Alemanes franceses, alemanes. Franceses, de hecho, una de las leyes importantes en esta historia, que supongo que imposible. nos lo contará Omar, Para se allá hizo vamos. en gran medida por un fotógrafo francés que vino así como de a tomar foto y luego llevárselo a su casa, ¿no? Exactamente, pero es interesante porque efectivamente estos viajeros que venían a turistear, pues se llevaban recuerditos, ¿verdad? Y pues eso, aparentemente a Maximiliano no le gustaba mucho, entonces él decide en 1866, pues no solamente pensar en la exportación, sino que prohíbe las investigaciones, que se excave en territorio de Yucatán. O sea, no se vámonos. llevaban el jaguar que le hace. No se lo llevaban. ¿Cómo? Ese es un gran recuerdo para los niños. No, Pues sí, pero No. los auténticos no se los podían llevar. Y justamente el caso famosísimo de Desiré Charney, que es este Exacto. explorador francés. Que deciré es que ¿cómo es? ¿Desiderio? ¿Desiderio? Desiderio. Sí, ¿no? No sé cómo sea. Desiderio, ¿no? Desiderio. Sí, Sí, yo he Desiderio. escuchado Desiderio. 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 Que sí he escuchado Desiderio. Perdón, Omar, perdón. No, pues es que es bien intrigante esa historia, porque resulta que Desiré Charney en realidad vino con la Comisión Científica Francesa, que venía pues un poco acompañando esta segunda intervención francesa y el segundo imperio mexicano. Pero, o sea, tiene ese precedente, pero él se queda un poco más y regresa varias veces. De hecho, se mencionaba que Desiré Charney posiblemente pudo haber sido un espía francés en México. Ay, esa es una gran Es- historia. No manchen, esa es historia como para escribir una novela. Sí, está bien interesante el caso de Desiré Charney, pero bueno, en lo que nos vamos a enfocar es que, bueno, porque además tenía formación militar, que no era raro en la época para los exploradores en el mundo. Pero bueno, lo que se decía es que, pues, andaba de viaje justamente en la región del sureste mexicano porque estaba conjuntando datos para el Imperio Francés. Y bueno, ahí queda, ¿no? Que Pero no suena nada Nada alocado. descabellada. O sea, No, sí, no, para perfectamente nada. podría pasar. Y pues resulta que en sus andanzas, pues se encuentra zonas arqueológicas, mayoritariamente en la parte de Yucatán, y empieza a conjuntar cosas, saca fotografías, que a él se le deben los primeros registros fotográficos de algunas zonas arqueológicas, como sería Chichén Itzá o Uxmal, y resulta que había conjuntado algunas cosas que quería sacar. Pero resulta que por esos mismos años también ya andaba circulando Leopoldo Batres, que era el primer inspector de monumentos en el Estado mexicano, apoyado directamente por Porfirio Díaz. Y resulta que pues se entera de esto y lo agarran en la aduana, lo agarran en el puerto y deciden pues básicamente decomisarle todas las piezas. Pero esto casi genera pues un choque diplomático, y en la Cámara de Diputados se armó un tremendo desmadre de que qué se iba a hacer con las antigüedades, cuál era la pertinencia, que si francés se podía llevar o no las cosas. Y bueno, resulta que a partir de esa década,
pues deciden determinar una nueva ley de patrimonio, y esta ley de patrimonio pues más o menos se va a quedar estructurada a partir de 1896 en adelante, y pues ya va a ser básicamente la que prohíbe la investigación, la excavación arqueológica en el país, y además la exportación de estos elementos. Posteriormente vamos a hacer un viaje en el tiempo hasta 1972, donde se van a hacer otras sesiones en el Pleno del Congreso para conformar la nueva ley de patrimonio. Muy curiosamente, en esta nueva discusión de los años 70, vamos a tener a la Asociación de Coleccionistas de Arte y de Piezas Arqueológicas también metidos ahí. Alguien que estuvo detrás de esa ley, por cierto, fue Luis Echeverría, que en ese momento era la cabeza, pues justamente de una área de la Secretaría de Gobernación que veía los temas de patrimonio. Y yo les tengo otro dato así de chismecito, de ese chismecito mugroso que nos gusta. ¿Saben quién participó en la redacción de esa ley? Gertz. Es lo que dijo Omar ahorita. Sí. No, dije Echeverría. No, dijo Echeverría. Ah, dijo Echeverría. Ah, perdón. Bueno, pues son lo iguales. Gertz, el fiscal. El fiscal. Él participó, Gertz Manero. Gertz Manero, sí. Él participó en la redacción de esa ley. Pues, ¿cuántos años tiene? Pues como 800, mijo, verlo nomás. Ya entra en la legislación de la Ley Federal de Monumentos. Ya entra en lo arqueológico, en lo paleontológico. El INAH lo tiene catalogado. Llegó con Maximiliano. Si le buscan en el cuello, ya tiene una etiqueta. Igual sí. Ya tiene una etiqueta. ¿En qué época llegó? Su familia es alemana. ¿En qué época llegó? ¿Él? No sé. No él, güey, su familia. Su familia no, pues no sé. En una de esas sí llegaron con Maximiliano. ¿Pues qué? Sí. ¿Pues qué? Pues sí, como la ven ahí, nuestro fiscal tan turbio como es, participó en la creación de esta ley. Pues habrá que revisar esa ley. No, porque... Está muy bien hecha, ¿eh? Y como siempre... es que se lo alejé por Max, porque Max vino a besarlo. Ah, ok. Ajá. Perdón. Entonces le alejé el micrófono Ya. porque... Sí No viste, pero Max llegó así como a brincarle y besarlo y lamerlo y todo. Y me besó y me lamió. Tiene 83 Hz. Es que Max es gigante. O sea, lo hizo joven en ese entonces. O sea, él estaba muy joven. Ya tenía 40. Sí, probablemente iba empezando No sé, su güey. carrera. Pero No en sé. realidad lo curioso de la ley del 72 de la Ley Federal de Monumentos es que Como 30. varios grandes personajes estuvieron involucrados en esta discusión. Por ejemplo, ahí vamos a tener a la última generación de muralistas mexicanos. Diego Rivera, Siqueiros, también van a estar involucrados en esta ley. Por ahí también vamos a encontrar algunas jóvenes, bueno, en ese momento jóvenes promesas de la política mexicana. Déjenles busco el dato. Porque, bueno, ya no se ve, ya me pusieron mi pantalla de... No, pero no sé, creo que no jaló mi cámara. No, Omar. Sigue estando apagada, pero vamos a... Les quería mostrar... Les quería mostrar un libro, bueno, 2 libros que justamente hablan de este tema. Vamos a tener a José Luis Cuevas también ahí metido en esta ley. Exactamente. José Luis Cuevas. Ah, José Luis Cuevas. Estaba pensando en otro. ¿En Sandra Cuevas? José Luis. No, en otro José de Luis. A Carlos Pellicer. Mira. A Manuel Porrúa. Y a Octavio Paz, porque Paz está en todo. Fue idea de Paz. Fue idea de Paz. Todo a fue idea Rufino de Tamayo. A Raquel Tibol. Mira, muy bien. A Bernardo Batis. Que sigue vivo también. Exactamente. Y también quería ser fiscal. Bernardo Batis. Y no. Pues bueno, eso es más o menos un poco los personajes ilustres. Y yo les recomiendo, en ese sentido, revisar 2 libros. El primero es publicado justamente por la Porrúa y la Secretaría de Cultura, se llama Debates por la Cultura, que es todo respecto a las consultas públicas de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas Históricas Artísticas en la Cámara de Diputados en 1972. Lo publica Wolf y Cottom, y el otro es La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural, que en realidad es un tomo de una serie mucho más grande de patrimonio que salió en 2010 por el
por las celebraciones del centenario y bicentenario de la independencia y de la revolución correspondientemente, y este número en particular lo coordina Pablo Escalante Gonzalvo, que es básicamente toda la relación de qué entendemos por patrimonio cultural mexicano. Pero bueno, eso es un poco lo que les quería comentar en esta ocasión, que siempre es un placer venir a este espacio de la chisma, y pues para que vean que incluso en temas de legislación que parecerían sosos, aburridos y muy, muy rígidos, pues también hay de dónde sacarle y que hasta tienen anécdotas muy curiosas. No, pues muy interesante, Omar. Por cierto, este año se cumplieron 50 años de esa ley. Entonces, pues importante recordar todos sus antecedentes. Y por ahí mis fuentes, mis gargantas profundas, me contaron que sí está en revisión ahora para ver cómo se actualiza. Entonces, bueno, habrá que ver qué sale de eso. Lo cual está bien, porque también hay que ver el patrimonio que ha surgido después del desarrollo de esa ley, ¿no? Claro, y que ahora hay tiene hay nuevas categorías. Por ejemplo, en otros países ya se habla de patrimonio industrial. Inglaterra le da como ahorita mucho empuje a ese tema. O sea, como fábricas antiguas, cosas así, ¿no? Y también hay que meter que está prohibido grabar y tomar fotos. No se puede quedar así, ¿verdad, Omar? Exactamente, en la ley actual el uso de imagen corresponde al Estado mexicano, es decir, cualquier cosa que tú quieras hacer con una fotografía, aunque tú la tomes, pues le tienes que pagar derechos al gobierno. Aunque quieras hacer una historia, ¿te acuerdas que nos pasó en el Palacio Cantón? Quería hacer una historia para Instagram sí. y fue como de, no toma foto, no puede tomar video. Y es como de, señor, o sea, quiero difundir su museo. Como, ¿por qué no me deja hacer una historia? Cuando además esas piezas pues ya son libres de derechos, estrictamente hablando. Sí, Igual también es para protegerlo, arqueológicas. ¿no? Como en ciertos templos, ¿no? De cómo están, para que no los sustraigan, no sé. No sé. No sé, pero sí es un Pues tema que se tendrá que revisar. Es muy curioso porque las piezas efectivamente no tienen un propietario, o sea, es la nación, ¿no? El Estado mexicano, pero eso es un ente abstracto. Pero el uso de la imagen está como sumamente regulado. Y pues con las dinámicas actuales, pensemos que esa ley se realizó cuando acceder a una cámara fotográfica más o menos de medio pelo pues era complicado. Era una cámara análoga, ¿no? Y pues tenías que pasar por un proceso de revelado y demás. Y mayoritariamente se menciona que el uso de las imágenes pues va a publicaciones, a impresiones. Pero actualmente cualquier persona que puede tener acceso a un celular, pues puede sacar una foto, y además no solamente es la foto, con una alta calidad, porque ya hay cámaras que compiten con equipo fotográfico, sino pues que lo puedes subir inmediatamente a la red, que eso tampoco existía. Entonces, la red ya te da un medio de dispersión 1000 veces más efectivo que cualquier publicación que saque cualquier museo o institución cultural. Y dicho sea de paso, la Ley Federal de Monumentos siempre ha estado bajo revisión desde 10 años después de su publicación. En los años 90 ya había un borrador para cambiar justamente esta ley, que no fuera de monumentos, sino de patrimonio cultural. También les recomiendo el trabajo de Eduardo Nibón, que tiene varios artículos respecto a qué cambios iban a hacer respecto a esta ley y qué es lo que se estaba proponiendo. Había cosas que entraban y otras cosas que yo veo que estaban bien, pero finalmente no se realizó. En 2012, con toda esta dinámica de la Secretaría de Cultura, también se hizo un borrador que tampoco pasó. Y actualmente efectivamente también me ha llegado a mis oídos que se está trabajando un poquito ese tema, pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Y aquí veo algunos comentarios que si la ley mexicana ha sido molde o modelo para leyes internacionales. Te iba a preguntar eso, lo pregunta Maru Bermúdez. ¿Qué nos puedes contar? Sí, la ley del talión. Efectivamente, la ley mexicana siempre ha estado a la vanguardia, la ley de patrimonio siempre ha estado a la vanguardia de las leyes en el mundo. Como se pueden dar cuenta, pues 1827 es un antecedente tempranísimo para lo que es la conformación de las naciones como las conocemos actualmente. Entonces sí,
No más, o sea, nada más para que se den la talla, pues nada más habría que recordar justamente todo el trabajo de Jaime Torres Bodet, que pues estuvo impulsando pues desde la propia formación de la UNESCO, y pues bueno, también fue cabeza de la UNESCO. La y, primera pues, cabeza de la UNESCO. Ujú. Exactamente. Entonces, toda la ideología mexicana, de alguna manera, sí llega a la UNESCO, y eso se ve también, pues, en lo que es el trabajo de los convenios internacionales, que son un poco a la par. En 1970 se hace el Convenio Internacional contra el Tráfico Ilícito de Patrimonio en la UNESCO, y en 1972 se hace la Ley Federal de Monumentos en México. Ahí Mira. nada más para que se den un quemón. Muy interesante. Oh. Y por aquí también nos dice Joel Residente que esa ley de 1972 fue la base para crear las legislaciones en la materia en América Central. Claro, por supuesto. Y de hecho es una tendencia internacional. Si se dan una vuelta por el podcast aquí en Libreta Negra MX, hemos estado platicando, bueno, justamente ya van a cumplir un año esos capítulos, pero estuvimos platicando con arqueólogos y arqueólogas del mundo. Platicamos con Natalian de la Torre, que es de Puerto Rico, con Verónica Chirinos de Perú, con Fernando Mejía de Ecuador, estuvimos platicando con Jaime Almanza de España, y nos platicaron cómo eran las legislaciones culturales y de arqueología en sus países, y resulta que aunque en algunos de estos países las leyes vigentes son un poco como privatizadoras, es decir, no existe el INAH como existe aquí en México, la tendencia es que las nuevas reformas pues van hacia eso, que el Estado, que el gobierno se regule las investigaciones arqueológicas y todas las piezas y artefactos arqueológicos que provienen de esos territorios. Entonces es muy interesante observarlo. Tendríamos que ver a futuro qué es lo que sucede. Y ya para cerrar, yo creo, porque hablo como perico, aquí yo el residente también comenta que Wolfi Cottom era su antiguo profesor de la ENA, y pues yo les tengo que decir la curiosidad de la noche de Omar Espinosa, porque también fue mi profesor en la ENA. Sí, Wolfi Cottom es pues el que se ha especializado mucho en estos temas de legislación, política cultural, todos esos temas. La verdad es que yo les recomiendo que lo lean mucho, no solo estos libros que nos recomendó Omar, sino en general busquen su trabajo porque es muy interesante. Sí, definitivamente es la figura a seguir cuando se quiere trabajar el tema de legislación. Sí. Y pues son contados, ¿no?, los investigadores e investigadoras que se dedican al tema. Esperemos que vengan nuevas generaciones. Por ahí está Eduardo Nibón, pero Muy bien, sí. ya más recientes como que no tenemos tanto interés en eso, pero habrá que escribir y reflexionar sobre esos temas, porque es muy importante. Así podríamos pues un poco desenredar el tema de las subastas, el tema de esta colección Claro. de Citibanamex, y bueno, más cosas que de repente encontramos en la red. Por ahí ya vi el comentario retromillennial de lo que está en la nube. Ese también es un Ese es un temazo. tema que también habrá que ver qué pasa con eso. Ya ha habido ya foros y coloquios y cosas para empezar pues a ver qué se puede hacer con eso. Yo creo que ese ya sería tema de otra plática, mi querido Omar, pero pues muchas gracias siempre por venir a contarnos cosas tan interesantes. No, pues a ustedes, y pues siempre uno se divierte aquí en la Chisma Cultural y pues nos encanta venir aquí, aunque hemos estado un poco ausentes y malitos, pero bueno, ahí vamos ya cerrando el año y esperemos que ya con salud. Y pues por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches, felices fiestas, feliz año nuevo. Y pues recuerden seguir a Libreta Negra MX, Claro. Estamos en todas las plataformas, en Twitter, Instagram, TikTok y en YouTube, Spotify, iVoox, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio, y donde quiera que nos busquen, ahí les aparecemos. Libreta Negra te encuentra. Pues muchas gracias, Omar. Sí, sigan a Libreta Negra, ya saben que aquí somos muy fans y pues ojalá nos veamos antes del 2023, pero si no, pues igualmente feliz año nuevo. Te mandamos un abrazote y que se sientan mejor. Eso. Sí, es que nos mucho. pegó esta oleada de enfermedad, pero cuídense mucho porque por ahí anda suelto. Sí, caray. Pues no sabemos qué, pero mejor prevenir que lamentar. Exacto. Pues un abrazote, Omar. Muchas gracias por estar aquí. No me están viendo, pero estoy sacudiendo mi manita. Ah, ok. A ver. Ah, no, pero es que No estás... se ve. No, te vemos borroso. no, se quedó trabado. Métete en sé. arroz, Omar, a Sí, ver así. métete en arroz. Escucho borroso, sí. Exacto. Exacto. Mamá, ponme arroz.
Oye, pues un abrazote, cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Bye.